Amigos, muy buenas noches. Estamos saludándolos en nuestra transmisión en vivo de hoy, 14 de noviembre del 2019, casi mitad del mes de noviembre, y estamos transmitiendo desde aquí, desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser Benimar. Soy Maricela Aguilar Flores y me da mucho gusto pues estar en esta transmisión cada jueves y también pues saber que detrás de esa cámara están ustedes acompañándonos como cada jueves en los temas que comparto, temas que bueno van surgiendo de pues ideas que ustedes a veces nos dan, y también pues parte del equipo también vamos acordando qué temas a tratar que puedan ser de interés y que tengan alguna relación con lo que está pasando. Estamos en el mes que ya pues muy próximo, dentro de un mes estaremos por empezar la primer posada. Entonces al terminar el año es como hacer un recuento de muchas cosas y vamos a empezar a trabajar los temas de cierres de ciclo, todos esos procesos que bueno en la vida se van dando, y creo que fin de año es un buen motivo como para hablar de estos temas y llevarlos a la reflexión y también llevarlos a la autoevaluación, se me está trabando la lengua, y bueno, llevarlos a la reflexión, que nos ayuden un poco a darnos cuenta qué está pasando con esas etapas en nuestra vida que a veces llega el momento que ya han finiquitado, sin embargo quedan por allí inconclusas y no nos permiten avanzar en la vida. Los invito a que se vayan conectando, que participen activamente con sus preguntas, con sus comentarios, para poder hacer este programa más interactivo y se pueda enriquecer con su participación. Y bueno, cuando hablamos de ciclos, nos estamos pues refiriendo a esos procesos de la vida que se van presentando. Nuestra vida es como un libro con muchas historias, y todas esas historias, ese libro que va teniendo capítulos, diferentes capítulos, y cada capítulo llega a un momento en que pues tiene un inicio, se va desarrollando y llega un momento que tiene que concluir. Muchas veces porque bueno, viene otro capítulo, o muchas veces porque esa historia se acaba y hay que cerrar. Y en nuestra vida, haciendo esa metáfora de que esos procesos son como un libro con sus diferentes capítulos, en la vida también es importante que nos vayamos percatando cuando esos procesos de vida tienen que concluir, cuando ya no son funcionales o cuando ya llegaron como a su término, cuando ya todo lo que tenían que dar lo dieron, o bien están provocando que haya un estancamiento en nuestra vida y que no podamos avanzar. Estos ciclos pueden hacer referencia a diferentes aspectos en las áreas de nuestra vida, como pueden ser ciclos que tengan que ver con nuestras situaciones afectivas, por ejemplo, en la familia, en la pareja, con los amigos, que tenga que ver también con situaciones de nuestras actividades de trabajo, ciclos que tengan que ver también con procesos que tenemos que enfrentar y que tenemos que ir como renovándolo. Entonces tiene que ver con muchos aspectos cuando hablamos de cierre de ciclos. Yo les pediría que desde este momento vayan ustedes como un poquito llevando a la reflexión y a la autoanálisis de qué tanto ustedes han ido cerrando ciclos y han podido ir como acorde a cada momento de la historia de su vida, o qué cosas no han cerrado y que la han traído todavía como al presente, ¿sí? Cuando un ciclo no se logra cerrar, yo les decía, tiene que ver con las pérdidas, con los duelos, simplemente que cuando hay un cierre de ciclos puede ser que se dé la pérdida, sin embargo no se da ese proceso, ¿verdad?, de cerrar ciclos. Es decir, sí se termina la situación, pero hagan de cuenta como si fuera un círculo que se queda entreabierto. Entonces ese círculo que se queda entreabierto, sucede que tiene que ver esa situación del pasado, y que cuando hablamos de nuevos ciclos y de nuevos procesos, los llevamos hacia el futuro. Y cuando hablamos que ese ciclo no se cierra y en nuestra vida futura
continuamos con procesos inconclusos, pues eso tiende a frenar el avance personal de cada individuo. Por eso es importante. Hagan de cuenta que sería como estoy proyectado hacia cosas nuevas, sin embargo, hay situaciones atrás que me atan, que me jalan y como una liga que estiramos, entonces no podemos avanzar y estamos allí como detenidos. Entonces es muy importante analizar qué ciclos necesitas cerrar para poder avanzar, qué cosas necesitas ir como revisando y en función de ello ir avanzando. Sucede que el poder cerrar ciclos tiene mucho que ver con cuestiones y patrones aprendidos. A veces existe la dificultad de las personas para cerrar ciclos. Esto puede ser por aprendizajes, por creencias, incluso por miedo a lo desconocido, ¿sí? Cerrar ciclos implica avanzar y muchas veces el avanzar implica un cambio, un riesgo, y ese riesgo puede ser lo que detenga a cerrar esos ciclos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para poder empezar a cerrar ciclos? Sucede que hay personas que en un momento dado, al no cerrar un ciclo, empiezan ciclos nuevos. El saber cerrar ciclos tiene que ver con patrones aprendidos, con experiencias, con la incapacidad a veces de arriesgarse. Muchas veces los seres humanos consideramos que es mejor, ¿verdad?, estar como en una zona de confort y decir, bueno, es como esa resistencia a aferrarse, ¿sí? Aferrarse a las cosas que en un momento dado a lo mejor no son funcionales. Incluso por allí hay un dicho que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder empezar ese camino de cierre de ciclos? El primer paso es dejar ir, y dejar ir tiene que ver con soltar cosas, con arriesgarse, con hacer como una evaluación de las situaciones que se están viviendo. Tiene que ver con cambios, tiene que ver con preguntarte si esas cosas que a lo mejor en un momento eran funcionales, eran buenas, eran positivas, continúan o no, ¿sí? Llega un momento, yo les decía, cuando hablamos de un ciclo, hay un inicio, hay un desarrollo y hay una conclusión. Muchas veces esa conclusión ya se dio. Sin embargo, es como mentalmente seguir anclado allí, en una situación que a lo mejor está obstaculizando el poder avanzar en algunos aspectos significativos de nuestra vida. Entonces, el ir avanzando en esas situaciones implica, pues, arriesgarse. Los seres humanos, generalmente, el ser humano tiende a aferrarse a las cosas, ¿sí? Muchas veces por costumbre, muchas veces como una fuerza muy fuerte que conlleva como a estar en una inercia, a estar detenido y que dificulta el avanzar. Entonces, en ese sentido, pues es importante que vayamos visualizando eso. ¿Qué es lo que te está deteniendo a esas situaciones que en un momento dado, como les mencionaba, a veces se considera como un riesgo? Sin embargo, la vida es correr riesgos. La vida también es enfrentarte a situaciones distintas a las que se están viviendo, y que eso, el enfrentarse a situaciones distintas, implica dejar cosas que en nuestra vida no están funcionando, o que el cerrar un ciclo, aunque implica una pérdida, no necesariamente tiene que ser como un final. Hay procesos en donde podemos decir, bueno, a lo mejor la forma en que me estaba relacionando con esta persona era de esta manera y ahora tenemos que reestructurar las cosas, ¿sí? Tenemos que hacerlas de una manera distinta, tenemos que a lo mejor comunicarnos de otra manera, plantear nuestros objetivos de otra forma. Es decir, implica una evolución. El cerrar ciclos siempre, al final de cuentas, va a ser para avanzar, para dejar cuestiones que en un momento dado pueden ser negativas y que están obstaculizando o están deteniendo algún proceso en nuestra vida, y que
el aventurarse, el arriesgarse y vencer como esas resistencias que hay, te puede llevar a también darte cuenta que el cambio también es esa posibilidad de sorpresas, esa posibilidad de cambio, esa posibilidad también de aprendizaje, de adaptación. Es cierto, todo cambio a lo mejor genera cierta incertidumbre, pero esa incertidumbre al final conlleva esto que les mencionaba, ¿no? Aprendizaje, a crecimiento, a una mayor adaptación, a sentirnos mejor en determinadas situaciones, ¿sí? Y bueno, para llegar a este punto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Si bien es cierto que los ciclos que se cierran no son ciclos que eliminamos de nuestra vida, porque son parte de nuestra vida, y cada paso que vamos dando en la vida tiene siempre debe de tener más bien un lugar especial en nuestra historia. Y el poder lograr recapitulizar y capacitar y ver ese ciclo que se cierra como algo positivo. ¿Con qué quiero quedar de eso? ¿Sí? ¿Con qué cosas quiero identificar, quiero evaluar y decir, no todo lo pasado es malo? La vida nos va dando oportunidades de aprendizaje, nos va dando oportunidades de crecimiento. La cuestión es saberlas identificar. Entonces, una forma de recapitulizar los ciclos que se cierran es poder hacer como esa evaluación. No se trata de negar el pasado, más bien se trata de quedar en paz con el pasado. ¿Para qué? Para que podamos traer a nuestro presente y visualizarnos hacia el futuro con esas ganancias, es decir, con esos aprendizajes. Al evaluar una situación de un ciclo que se cierra, por ejemplo, es importante identificar cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron las cosas buenas, cuáles fueron las complicaciones, cuáles fueron los errores. ¿Por qué? Porque esa es la posibilidad de crecimiento, esa es la posibilidad de poder traernos en nosotros de esa experiencia cosas que nos sirvan y que podamos potenciar nuestro futuro, ¿sí? Entonces es como poner en paz nuestro pasado inmediato y poderlo canalizar hacia el futuro con esos aprendizajes que nos hacen crecer, que nos hacen mejorar. Toda historia debe de tener un lugar en ese libro de nuestra vida, ¿sí? Cada capítulo, cada renglón, cada frase tiene siempre un significado, tiene un motivo por el cual he estado allí. En este caso, pregúntate qué aprendizajes obtienes de esos ciclos que a lo mejor ya has cerrado o de esos ciclos que estás por cerrar. ¿Qué te quieres traer de eso? Inclusive de las cuestiones que muchas veces nos ayudan más a aprender, a crecer, son de las cosas que no hicimos bien, de los errores que cometimos. Definitivamente que las cosas que nos equivocamos, muy posiblemente jamás las vamos a olvidar y va a quedar como el aprendizaje bien establecido de qué cosas hicimos y que ya no debemos hacer, ¿sí? Esa es la posibilidad que nos da el poder resignificar ese cierre. No se trata como de arrancar esa hoja o arrancar ese capítulo de ese libro de nuestra vida y quitar esas partes, simplemente es quedarme con lo valioso, con lo que me deje algo para poder pues ser mejor persona en las situaciones que vayan surgiendo en un futuro y que sean similares a esa, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta pues esos aspectos para que podamos visualizarnos siempre hacia adelante. El cierre de ciclos implica un avanzar siempre hacia un futuro. Podríamos quedarnos estancados en situaciones que pueden quedar de por vida allí, como paralizadas, como congeladas, y que no nos llevarían pues a avanzar. Entonces por eso es importante cerrar ciclos. Evitemos hacer cadenas a lo mejor
de cosas obsoletas, hacer cadenas o bien no terminar ciclos y enlazar otros ciclos allí, ¿no? Y se van haciendo cadenas en donde se entremezclan situaciones que van a llevar pues a situaciones que no van a ser sanas, que no van a ser buenas, porque hagan de cuenta que hacemos como una revoltura allí, ¿no? De situaciones anteriores con las presentes. Entonces, por eso tenemos que ir concluyendo, ¿sí? Si tú estás en un lugar, en un trabajo que no estés a gusto, tienes que finiquitar allí. Si tú estás en una relación en la que no estés a gusto, tienes que finiquitar allí y para poder avanzar, ¿no? Muchas veces se hace que antes de terminar un ciclo se enlaza otro y eso definitivamente va a ser pues bastante complicado ese cierre. Es importante reflexionar en eso y que si en tu vida hay ciclos de experiencia inconclusos, vayas analizando y vayas como considerando el que puedas ir, pues primero dándote cuenta que hay cosas que han quedado allí como a medias, ¿no? Y que necesitas pues terminarlas, aterrizarlas y tomar como la decisión de avanzar, de arriesgarse, de salir de la zona de confort, que muchas veces cuando hay esa resistencia, les decía, sucede que es como el miedo y prefiero quedarme a donde estoy, aunque la situación en donde esté sea negativa. A veces es como esa opción que se toma, ¿no? Y no querer arriesgarse a algo nuevo. Entonces, pues es una situación que es importante que ustedes reflexionen y bueno, nos mandan por aquí saludos, José Rodríguez, siempre por aquí muy, muy puntual, compartiendo con nosotros en la transmisión de cierre de ciclos, que nos da mucho gusto porque bueno, vamos a estar revisando estos temas ahorita que, pues como les decía, ya viene fin de año próximamente, ya nos queda mes y medio casi de que nos pues se vaya el 2019, ¿no? Y se cierra ese ciclo de año calendario y que bueno, es un buen momento para empezar a revisar qué cosas tenemos pendientes, qué cosas necesitamos como por allí finiquitar, ajustar o bien ir visualizando, ¿no? Para que a inicios del 2020 pues empecemos con, como dicen, con el pie derecho a hacer esos cambios y esos avances que nos van a ir sirviendo en nuestra vida, en nuestro día a día, que la finalidad es que pues vayamos avanzando y vayamos aprendiendo que la vida es dinámica, ¿sí? El cierre del ciclo tiene que ver mucho con eso, con entender que no podemos estar estancados en situaciones que detienen nuestro actuar en la vida. La vida no se detiene, los que nos detenemos somos nosotros. Entonces, si nosotros no vamos concluyendo, haciendo, resolviendo, nos vamos quedando y el tiempo se va yendo. Y por ahí hay un dicho que dice, Dios perdona, el tiempo no se detiene, sigue. Y entonces puede ser que el no enfrentar situaciones que tenemos que resolver no va a eliminar esa situación, simplemente la va todavía como estancar más, nos vamos a estancar más. Por eso es importante que pues vayamos avanzando en todo esto, ¿sí? Pues yo quiero ahora sí pedirles una disculpa porque tuvimos un problemilla por allí con la transmisión, se nos cortó muy al inicio, pero bueno, yo espero que sí logren enlazar los videos para que puedan ver como el contenido completo, ¿verdad? Pasa a veces, es una transmisión en vivo y bueno, tuvimos un problema con la conexión de internet y pues sucedió eso, tenía ya mucho tiempo que no nos pasaba esas interrupciones, pero yo espero que sí el tema logre haber dado como una visión general de lo que es cerrar ciclos. Vamos a revisar la próxima semana
sobre la cuestión de cierres afectivos concretamente, porque pues les decía, el cierre de ciclos tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? de nuestra vida, con diferentes procesos, pero concretamente, bueno, vamos a abordar ese tema de los cierres afectivos, que tiene que ver con amistades, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la pareja. Y bueno, pues a mí solamente me resta pues agradecerles el que hayan estado con nosotros en esta transmisión el día de hoy, para que el próximo jueves pues nos acompañen. Ya estamos por allí haciendo algunos preparativos también para el mes de diciembre, y pues estarán enterando, ¿verdad?, de cómo vamos a despedir este año y también cómo vamos a recibir el próximo 2020. Vienen muchas sorpresas, siempre pensando en ustedes, en brindarles pues cosas innovadoras, pero sobre todo cosas que puedan servirles a ustedes para su crecimiento personal. Me despido de ustedes deseándoles que pasen una excelente noche y un extraordinario fin de semana, recordando ser y crecer para trascender.